15 minutos para medianoche, vamos a hablar de algo que preocupa y mucho. Atentos a los siguientes datos porque las pensiones podrían perder y de qué manera capacidad adquisitiva, al contrario de lo que dice el gobierno. Debatiremos a ver de qué lado cae la razón. De momento, datos. Andrea. Sí, hay otro informe de esta semana que además alerta y mucho a los pensionistas. Hay una pregunta: ¿cuánto bajarán las pensiones en los próximos años? Al menos esto que van a ver aquí, un 15% en los próximos 30 años si no se toman nuevas medidas, según el análisis de FEDEA, que es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Tumba en este informe todas las propuestas que hace el gobierno para garantizarlas. Por ejemplo, creen que ni los impuestos ni la creación de empleo son ahora mismo la solución. FEDEA además es muy pesimista y cree que la solución pasa por tener en cuenta lo que el trabajador cotiza durante toda su vida laboral y no los últimos 25 años como ahora. La pensión también variaría según el PIB o la esperanza de vida en el momento de la jubilación. Si queremos eliminar esta última reforma y por lo tanto queremos que las pensiones se revaloricen con la inflación o con el coste de la vida, como parece razonable, entonces nos encontramos con que hay que buscar otro mecanismo de ajuste. Y esta medida, calcular la pensión teniendo en cuenta toda la vida laboral, es algo que comparten los empresarios, pero quieren más. ¿Y qué quieren? En principio, recortar las pensiones y, si no, aumentar la edad de jubilación. Así lo dicen. Hay que intensificar las reformas paramétricas, elevar la edad de jubilación, hay que tener en consideración un periodo más largo de la vida del trabajador. Si no lo hacemos así, no es que vaya a quebrar el sistema de pensiones, lo que pasa es que tendrán que bajar enormemente las pensiones. Malos pronósticos para los 9,5 millones de pensionistas y para los que llegarán en los próximos años. ¿Y qué dice de todo esto el gobierno? Bueno, pues tanto Rajoy como Fátima Báñez se aferran a esa reforma laboral, dicen que la van a mantener y que también la solución pasa por eso, por crear empleo. Si somos capaces de mantener una política económica como la hemos llevado a cabo estos años y las circunstancias internacionales no nos perjudican en exceso, llegaremos a los 20 millones de ocupados, con lo cual recaudaremos también más y tendremos menos problemas para mantener el estado del bienestar. El alarmismo en el que se pretende instalar el debate ni es responsable ni, como han podido comprobar, es real. Bueno, lo cierto es que hay que buscar solución a las pensiones y hay que buscar solución a la brecha salarial entre hombres y mujeres. Las pensionistas, las mujeres, cobran unos 450 euros menos que ellos. El hombre cobra 1.197 euros de media al mes. Las mujeres, 743. Insisto, es una medida a la que hay que buscar solución. Muchas gracias, Andrea. Pero ahora lo que nos ocupa es hablar de economía, en concreto de trabajadores pobres y en concreto de cómo los sueldos han ido bajando en las capas más bajas. Los sueldos más bajos son los que más han bajado en estos años de crisis, una crisis que ha sido sustentada de alguna manera por las clases más populares. Santiago Niño Becerra, un placer. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. También hoy nos acompaña, para arrojar más información y luz al respecto de lo que vamos a tratar, está con nosotros Ana Sastre, ella es la directora de Políticas Infantiles de Save the Children. Muchas gracias, Ana, por estar aquí con nosotros. Conozcamos los datos de cómo y cuánto han bajado los salarios más bajos en estos últimos años de crisis. Crece la economía por encima del 3%, lleva prácticamente ya 3 años de recuperación. Mejora el empleo. Se están creando 1.500 empleos cada día. Y paradojas de la política, aumenta la desigualdad. El relato de los políticos sobre la crisis como una pesadilla pasada. Adiós a la crisis económica. La recuperación ha llegado para quedarse. Colisiona frontalmente con los informes publicados en las últimas semanas, una verdadera mina de titulares. El primero, un estudio del Banco de España. La riqueza de las familias entre 2011 y 2014 se ha desplomado la friolera de un 22%. Eso sí, las familias más ricas son una excepción. En el mismo rumbo, otro informe, esta vez de Intermón Oxfam. Las 3 personas más ricas de España, Amancio Ortega, su hija y el dueño de Mercadona, acumulan la misma riqueza que el 30% más pobre. O lo que es lo mismo, todos los habitantes de Cataluña y la Comunidad de Madrid juntos. Pero hay otra conclusión difícil de digerir. Las 20 personas más ricas de España acumulan el mismo patrimonio que las de 14 millones de personas más pobres. En 2016, 7.000 personas más engrosaron el club de los millonarios españoles, mientras... Un tercio de la población española ha caído su riqueza en un 30% también. Y por si fuera poco... De los impuestos que recauda el Estado, el 84% lo pagan las familias, solo el 13% corresponde a las empresas. ¿Y sabe qué pasa en España?
Pues que hay mucha gente que no paga impuestos. Y un tercer informe, esta vez de Save the Children, que hace saltar otra alarma. España es el segundo país de Europa con más niños viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Con 300 euros no me llega para cubrir gastos. Ellos viven una realidad paralela a la que escuchan de sus políticos. Todo el crecimiento se traduce en creación de oportunidades. Pero el aumento de la pobreza no solo tiene que ver con las familias sin trabajo. Nadie te llama, ya no cuentas. Con la temporalidad. 3-4 meses. O con el hachazo salarial de la crisis. 300 euros menos gano. Sino con un nuevo colectivo surgido al abrigo de esta. Lo normal para mí son unos 500-600 euros al mes. Son los trabajadores pobres, aquellos que ganan menos de 13.900 euros al año. Ya rondan el 13% del total. La crisis es eso. Las cosas cuando van bien se deben subir salarios y en cambio pues cuando hay crisis es preferible pues reducir, moderar. Y no es solo el discurso del presidente de la COE. Cuando en 1992 se atisbaba otra crisis, los socialistas también prepararon el terreno. Haremos ajustes. Refuerzo de moderación salarial. Constreñimiento. Políticos apocalípticos u optimistas en función de dónde estén, en el poder o en la oposición. Porque el PP también hizo bandera con los que hoy son las principales víctimas de la crisis. La tasa de paro juvenil en España es del 36,9%. Es una cifra inadmisible. Las crisis económicas suelen ser el gran argumento. Todas las previsiones apuntan al decrecimiento. Deben de contribuir a los esfuerzos necesarios. Aunque cuestión aparte es si cuando todo va viento en popa se da a las familias lo mismo que se les recortó cuando llegó el temporal económico. Un paro juvenil del 35%. ¿Qué tiempos? ¿Quién lo pillara? Ahora está un poquito más alto. Pero bueno, no vamos a hablar de todas formas de lo que ganan los ricos, sino de lo que han perdido los pobres, es decir, de cómo se han bajado los salarios. Tendríamos que hablar o empezar definiendo un poco este tipo de pobreza. ¿Qué es esta pobreza? Sí, a ver, yo pienso que lo primero que hay que dejar muy claro es que, al menos bajo mi punto de vista, lo importante no es lo que tienen los ricos. O sea, los ricos que tengan lo que tengan, genial. Lo importante es lo que les pasa a los pobres, o sea, las rentas más bajas. Absolutamente todos los estudios que se han hecho últimamente han apuntado que la riqueza de los ricos va a más y que la riqueza de los pobres va a menos. Simplemente un ejemplo. Sí. Los 3.600 millones de personas, es decir, la mitad de la población más pobre del planeta, su riqueza se ha reducido en $1 billón al año, se está reduciendo. O sea, esto no tiene que ver nada con lo que hagan los ricos. Entonces, esto como introducción, ¿no? O sea, pobreza, ¿qué es pobreza? La pobreza no es algo que sea subjetivo, pobreza está perfectamente determinada. Es pobre toda aquella persona que tiene una renta por debajo del 60% de la renta mediana. ¿Qué quiere decir esto? Bien, esto quiere decir que en España, todas aquellas personas que tengan una renta por debajo de los 7.650 euros, se considera que son pobres. Lo que pasa es que esto es a nivel de media española. Hay un máximo y un mínimo. En el máximo está Navarra, en Navarra está en 11.200 euros y Andalucía en 6.000 euros. ¿Por qué esta diferencia? Esta diferencia viene dada por el hecho de que los poderes adquisitivos de Navarra y de Andalucía son totalmente distintas. Bien, el resumen del resumen que podríamos hacer de esta situación en España es el de que hoy en España hay 9 millones de personas que son pobres o están en riesgo de exclusión social, que 2,3 millones de personas que trabajan son pobres y que el 30% de los niños están en riesgo de exclusión social, independientemente de lo que tengan los ricos. Fijémonos que aquí no hemos hablado de ricos, ¿eh? Es decir, que esta es la realidad de la otra parte. Tal y como lo veo, a no ser que los ricos se lleven el dinero a Panamá, ¿eh? Entonces sí que afecta a los pobres. No, tampoco. ¿Los paraísos fiscales? No, tampoco. ¿No nos va mal? No, tampoco. Porque en las rentas, o sea, cuando se hacen los cálculos de riqueza, en todas partes, las estimaciones de depósitos en paraísos fiscales no se cuentan. ¿O por eso?
No, pero es que no se cuentan, nunca jamás se cuentan. Es decir, son impuestos que no se pagan en los países. Ya, sí, y pero si se pagasen, las clases menos favorecidas tendrían más cobertura. La afectación vendría sobre todo si los ricos aumentan su riqueza porque roban a los pobres. Entonces sí. Bueno, escúcheme. Pero si esto no es así, evaden los impuestos a paraísos fiscales, roban al país. No, pero claro, roban al país. En todo caso, al país, Ya. pero no a los pobres, no sé si me explico. Bueno, pues de alguna forma esto es la radiografía de lo que es la pobreza en España. Los 9 millones, los 2,3 millones y el 30% de niños en riesgo de exclusión social. Los salarios, lo que comentábamos de los salarios. Claro, ¿qué es lo que pasa? Es un poco lo que decíamos antes de los ricos. El directivo medio de las empresas del IBEX, el medio, tiene una remuneración que es 98 veces superior al trabajador de base. Pero esto, en principio, no tiene ninguna importancia. Lo importante es que los salarios reales de los trabajadores entre el 2011, el 2008 y el 2014, en términos reales, han caído la friolera del 28%. Esto, a la vez, tiene un impacto en las pensiones, en el tema de pensiones. Claro, volvemos al otro lado. Que el señor José Ignacio Gorrigorrezarri se llevara del BBVA 68 millones de euros en fondo de pensiones en el año 2009, esto en principio no tiene nada que ver con que en España haya 10 regiones en las que más del 50%, como mínimo el 50% o más de las pensiones están por debajo del nivel de pobreza. Por ejemplo, en Galicia. En Galicia el 62% de las pensiones están por debajo del nivel de pobreza. Entonces, claro, esta situación lo que nos conforma es una realidad en la que, por un lado, los pobres cada vez se hacen más pobres, por el otro lado, sea cual sea la renta, la solución a esto no la hay, porque tal y como se ha comentado en Davos, la solución vendría por el lado de incrementar la demanda de trabajo, es decir, que hubiera más empleo y más remunerado, y todo tiende a la robotización, con lo cual la única puerta abierta que queda, y esto el consejero delegado de JP Morgan lo explicó muy bien en Davos, es la introducción de una renta básica. Lo que sucede con la renta básica, es realmente muy curioso, muy curioso. Hace 10 años la renta básica se consideraba de ciencia ficción. Hace 5 años se consideraba posiciones de ultraizquierda quien defendía esto. Hace un año se consideraba que era imposible. Hoy en día en Davos se ha defendido la introducción de una renta básica. Yo Iñaki, te digo una cosa. Yo estoy convencido que antes de un año, personas que ahora consideran inadmisible la renta básica, la consideran normal, la aceptarán y la consideran normal. ¿Por qué? Porque no hay otra vía. Es decir, dedicamos un programa a hablar de financiación de la renta básica. Y la renta básica es algo que tiene que venir porque no hay otra alternativa. Entonces, claro, fijémonos que aquí hay una serie de cosas sobre las que los políticos no hablan. Vamos, no sé, yo estas cifras, yo no se las he oído a ningún político. ¿Cuál es el motivo de que no? Aquí está. Hay una frase que dijo Ronald Reagan cuando era candidato a las elecciones del año 79, que es una frase que yo creo que valdría la pena recordar. Dijo que el problema de la economía de Estados Unidos radicaba en que los ricos no eran suficientemente ricos y los pobres no eran suficientemente pobres. Es decir, los políticos son unas personas, y en Estados Unidos esto lo han entendido muy bien, que hablan solamente a aquellas personas que les pueden dar votos. El color da igual, o sea, solamente a aquellas que les pueden dar votos. Es muy curioso porque en Estados Unidos la tasa de pobreza es del 14% más o menos. Y por el otro lado hay un 15% de personas que nunca jamás votan a nada. Es decir, de alguna forma los políticos hablan a quien les esperan que les van a votar de aquellas cosas que esperan que les puedan interesar. Y claro, dentro de una gama de posibilidades. Entonces, claro, teniendo en cuenta que estos son números tristes, muy complicados, y por otra parte de prácticamente imposible solución, pues tenemos lo que tenemos, que los políticos no hablan de esto. Pero la renta básica sí que podría formar parte de nuestro futuro más inmediato. Sí, la renta básica sí, y de hecho ¿sí? Yo pienso que cada vez se va a hablar más de este tema, pero desde una perspectiva técnica.
Es decir, mi opinión personal, será que los políticos serán los últimos que se van a introducir a este tema. Pero en el fondo por una cosa, Iñaki, porque en el fondo la renta básica lo que significa es asumir el fracaso de un modelo. Es decir, la renta básica la podemos pintar como queramos, pero en el fondo es decir a la persona, oiga, como usted es inempleable, como no podemos darle un trabajo que pueda darle una renta suficiente, aquí tiene una cantidad y no moleste. En el fondo es esto la renta básica, o sea, es un fracaso del modelo. Entonces, claro, un político, independientemente del color, yo entiendo que nunca jamás va a entrar por aquí. Ahora, claro, si los técnicos, como este consejero delegado de JP Morgan, hablan de ello y lo asumen, lo admiten y lo introducen, entonces sí, entonces yo creo que al final los políticos evidentemente se meterán en esto. ¿Y la recuperación y ese crecimiento sostenido al 3% de la economía española, mejora de las exportaciones, turismo de récord, puede ayudar a mejorar estas cifras? No, por una razón, o muy poco. ¿Por qué? Básicamente España, básicamente, hay excepciones afortunadamente, la competitividad de España la está obteniendo básicamente, las empresas españolas la están obteniendo básicamente a base de costes salariales bajos, no a base de inversión que aumente el valor añadido de lo fabricado, sino a través de empeorar contratos de trabajo y empeorar salarios. Ahora, claro, ahora me preguntarás, bueno, ¿y por qué no lo hacemos de la otra forma? Bueno, pues porque la otra forma hace falta inversión. Y teniendo en cuenta el tipo de PIB que genera España, esto no sale a cuenta. Pongo un ejemplo, en algo tan típico como es el turismo, que en España es tan importante, ¿no? Si tú te vas al Hotel Negresco de Niza, el barman, cualquier barman que te atienda, sabrá al menos 4 idiomas. Hoy en España, en la mayoría de hoteles, no tiene sentido que el barman sepa o los camareros sepan 4 idiomas. ¿Por qué? Porque se lo hace falta, o sea, para pedir una cerveza no hace falta saber muchos idiomas, ¿no? Entonces, claro, para eso hace falta inversión, hace falta cualificación, hace falta formación, hace falta evidentemente tiempo, hace falta otra estructura. Entonces España ha llegado tarde a muchísimas cosas. Es decir, y este 3% que la economía creció el año pasado, que no va a crecer evidentemente, ¿a dónde va este 3%? Básicamente esto va a una serie de sectores muy concretos y a una serie de personas muy concretas. No va a esta gente de aquí, a estas. Con lo cual, ¿qué es lo que sucede? El empleo, por ejemplo, el 95% del empleo que se hizo el año pasado fue un empleo temporal. El 95% de los contratos fueron contratos temporales, con lo cual evidentemente el recorrido para mejora de la renta que tiene ese tipo de contratos es muy, muy limitado. Vamos a abrir un poquito el debate hacia la mesa, nos vamos a ir con Francisco Marvenda. Bueno, este es el gran tema, ¿no? Lo que pasa es que aquí lo estáis planteando y yo, de todo esto que estás diciendo, me gustaría recordarte cuál era la renta per cápita española en el 75, cuál es la renta per cápita ahora, que tú la conoces muy bien, qué posición mantiene España dentro de los países más desarrollados, cuál es el grado de servicios públicos que tiene España, gratuitos todos ellos, ¿no? El acceso a la educación, el acceso entre ellas a la universidad, la sanidad, es decir, eso son realidades, ¿no? España pero en el año 75 la tasa de pobreza en España no era del 22%, era menor. Pero por una razón que tú conoces mejor que yo. Primera, porque las estadísticas eran diferentes y ahora tenemos una... Vamos a ver si estamos de acuerdo en esto. Si España tuviera una tasa de paro del 20 o el 25% que va a tener, estaríamos, si fuera real, en una situación de revuelta social. Punto. Eso es... ¿O se habría introducido ya esto? No, porque no lo necesitas, porque en España tiene un elemento corrector, desgraciadamente, que se llama economía sumergida, que es el doble que Alemania. El doble que Alemania, el doble. Y aún así tenemos una tasa de pobreza del 22%. No, porque eso está falseado, es una tasa de pobreza... No, vamos a ver. ¿Cómo vamos a tener esa tasa? ¿Cuánta gente se muere de hambre en España? Pero no hace falta morirse de hambre, ¿eh? Con esta renta ya se es pobre, ¿eh? Bueno, pero ponme el elemento corrector, por favor, de lo que es la economía sumergida. Claro, pero ya está introducida. No, no está introducida. Es decir, aquí da igual cómo tienes la renta. Pero mira, yo te lo voy a aceptar. Da lo mismo. Renta básica, vamos a estar Perdóname un poco, os tengo que interrumpir brevemente y enseguida también le quiero dar paso a Ana Sastre, de Save the Children, que también tiene mucho que apuntar al respecto de eso. 9 minutos para la 1 de la madrugada. Seguimos hablando de pobreza y de desigualdad, del aumento de la desigualdad en nuestro país. Brevemente, Francisco.
Mira, yo quería comentarte muy brevemente lo siguiente. En primer lugar, la robotización ya es el presente. Es decir, vamos a ir a un modelo, por eso yo hablo siempre de la formación. Si no tienes formación, ¿qué va a hacer? Que la renta básica, que ya lo he utilizado, lo decíamos antes, Trajano con los romanos, lo explico siempre, ya dio una renta básica a todos los ciudadanos de Roma y así estaban tranquilos y no se quejaban. Y luego lo que sí que hay que hacer es un sistema fiscal más justo y más equilibrado. Es verdad que en este país tenemos una precariedad laboral y habrá que meter mano al sistema de las ETTs de una vez. Lo que no puede ser es que se sustituya el modelo de trabajo a plena dedicación por sistemas que son corruptelas del modelo laboral español, y la ETT es en unos casos es necesario, en otros no. Ya para acabar, por eso la renta básica es el futuro, no es un buen futuro, porque significa que si tú acabo con esto, no tienes formación, te darán 1.000 euros o los que sean y fuera, ¿no? Y habrá una gran desigualdad entre la gente que tenga formación, que ganarán 5.000, 10.000 o lo que sea. Si los emplean. Claro. Si los emplean. Vamos a ir con Ana Sastre, adelante. Esta desigualdad es precisamente la que empobrece a los niños, porque hemos visto que son las familias más jóvenes las que más han reducido sus ingresos, y son esas familias las que tienen niños en el hogar, ¿no? Y esto significa para ellos una erosión de la igualdad de oportunidades. Son niños que tienen menos oportunidades, son niños que ven comprometido su presente y su futuro, también en el ámbito educativo, ¿no? Y es una pobreza seguramente sutil, por eso no la vemos, no se mueren de hambre. En Save the Children trabajamos con 7.000 niños cada día, estos niños, y nos cuentan cómo es la pobreza que están viviendo. Y esos son reales, no son datos, son niños que están en nuestros programas. Y, por ejemplo, no se mueren de hambre porque comen comida caducada, es decir, una comida que para todos los que estamos aquí no es válida, es mala, para ellos sí. No son niños que nos cuentan que están mejor, tienen más frío dentro de su casa que fuera de su casa. Hay una madre que recuerdo en el mes de octubre me decía que durante los 2 primeros meses del año escolar había tenido que llevar a sus hijas a estudiar a casa de una vecina porque no había conseguido el dinero para pagar los libros. Esa es la pobreza que existe, ¿no? Yo entiendo que no es tan evidente como quisiéramos. Y si no hacemos nada, esto va a seguir aumentando. El año pasado, por ejemplo, a la bolsa de pobreza severa, es decir, todavía los que están peor, nosotros, habrá una madre de nuestro programa que trabaja, cobra 600 euros y es la cabeza de familia de tres niños. Ana, esa bolsa de pobreza severa, ¿de qué tamaño tiene en este país? ¿Podremos hacer una estimación de cuánta gente estamos hablando? En cuanto a niños, pues sí, son creo que el 16%. El 16% de los niños. En torno a 1 millón y pico. 1 millón y pico de críos. Sí, yo para situar ese 30% de niños en exclusión social, simplemente, claro, porque eso nos puede horrorizar mucho, ¿no? Pero esto, comparativamente, ¿qué es? En el Reino Unido, cuando Margaret Thatcher ganó las elecciones y fue primera ministra, la tasa de pobreza infantil en el Reino Unido, es decir, la última cifra con Callaghan, con el primer ministro, era del 10%. Año 1979. En el año 1995, cuando el Partido Laborista ganó las elecciones, la tasa de pobreza en el Reino Unido era del 30%, de pobreza infantil. Es decir, estamos en España actualmente, o sea, no son datos totalmente equivalentes, pero tenemos actualmente en España una tasa de exclusión social infantil muy semejante a la que el Reino Unido tenía en el año 95. Impresionante. Una última cuestión de Ana, sí. Sí, yo precisamente iba a hacer referencia a eso. Es que esto, la buena noticia es que tiene solución y que tenemos que pararlo. Y la solución es que cuando los gobiernos han entendido estos datos como un indicador de lo que tienen que hacer, de un propósito, ¿no? Queremos acabar con la pobreza infantil, lo han hecho. Han puesto políticas en marcha para solucionarlo. En este caso, el empleo es muy importante, un empleo de calidad es importante, va a beneficiar muchísimo a los niños, pero es necesario crear una protección social para los niños, porque si no les vamos a volver a dejar en el mismo sentido. Cuando los ingresos de sus familias, de sus padres, desaparezcan con una nueva crisis o con una precariedad, ellos van a caer en la pobreza. Y la pobreza en la infancia tiene unos efectos que no son reversibles. Es decir, el niño que tiene su desarrollo y sufre una situación de pobreza ya va a sufrir eso en un futuro, con lo cual es necesario actuar cuando son menores. Y cada vez que aumenta el aumento de la desigualdad,
sin duda alguna, tiene sus primeras víctimas en los más jóvenes, ¿no? En los niños. Os voy a pedir, por favor, titulares. Tenemos poco tiempo para este tema. Tenéis que ser muy breves. Breves, por favor, Eduardo. Sí, bueno, es evidente que hay gente que lo sigue pasando muy mal en España, pero estamos en una situación mucho mejor que hace 4 años. Yo lo he dicho antes, la tasa de paro hace 4 o 5 años era del 27.1%, ahora es del 18.2%. Había casi 6 millones de personas en paro, 6.100.000, ahora hay 4.200.000, y luego el salario medio ha aumentado en 3.000 euros desde el año 2008 y el salario mínimo ha aumentado desde el año... ¿El salario real no? Sí, bueno, el medio. Y el salario mínimo ha aumentado en 125 euros desde el año 2008. ¿Que se pueden hacer más cosas? Sí. La renta básica sería maravillosa, pero eso hace desistir a la gente de esforzarse, de trabajar y de emprender. Y lo que es evidente es que es impagable, porque eso costaría 200.000 millones de euros al año. Brevemente. Si eso lo pueden soportar nuestras arcas públicas, que venga Dios y lo vea. Brevemente, Santiago. A ver, yo que pienso que tenemos que empezar a hablar ya de temas reales, o sea, es decir, sacando la inflación, sacando el IPC. El salario real del año 2008 al 2015 ha bajado el 28%. En segundo lugar, la renta básica, teniendo en cuenta que absorbe subsidios, 20.000 millones de subsidios que hay dando vueltas, únicamente costaría 45.000 millones. Ángela, perdóneme, es que tengo poco tiempo, os he pedido un titular. Le quería hacer solamente una reflexión al profesor. En un reciente informe el Banco Mundial decía que la pobreza se había reducido en el mundo y hacía un balance de los últimos 40 años. ¿Cómo es posible que en España no...? Metiendo a China, porque China tiene el 20% de la población mundial y donde ha bajado la pobreza sensiblemente es en China. Pero en toda África, en Latinoamérica, en grandes zonas, no ha bajado en esta proporción. Lo que pasa es que, claro, en el peso estadístico de China en el mundo, evidentemente es enorme. Javier. Vamos a ver. Decía antes Maruenda, yo estoy de acuerdo con él, la renta per cápita ha subido, pero ese dato, si no miramos al mismo tiempo la redistribución de la renta, no tiene ningún valor. A mí no me deja indiferente el dato que has puesto, profesor, de la diferencia entre Navarra y Andalucía. A mí, al menos, no me deja indiferente. Es un síntoma de lo que está pasando. Por lo demás, discrepo contigo en una cosa. Dice, bueno, los ricos sí es importante. En relación, claro, es importante por una cosa, y también se ha referido a ella de manera tangencial Maruenda, por el sistema fiscal. España, para los ricos, no solamente que sea un paraíso fiscal, es que es un santuario fiscal. Estos días hemos escuchado como determinadas empresas poderosas del sector bancario no solamente no pagan impuestos de sociedad, sino que hay que devolverle. Y claro, ¿eso en qué influye? Influye en el que el dinero público disponible, los presupuestos. Porque si no hay dinero en los presupuestos, el gobierno toma medidas. Y si toma medidas, no la toma contra los ricos, la toma contra los trabajadores y autónomos, que mientras que los ricos están en un santuario fiscal, los trabajadores y los autónomos estamos en un auténtico infierno fiscal. Santiago. Si mañana, debido a un milagro o debido a un rayo cósmico, en España la recaudación fiscal aumentase, me lo invento, el 25%, ¿sabe a qué dedicaría el Estado a eso? En primer lugar, a reducir el déficit y en segundo lugar, a pagar la deuda pública. A esto no dedicaría ni un céntimo. Bueno, claro, pues lo que estoy diciendo... Ni un céntimo. Lo que estoy diciendo es un sistema que privilegia el estatus quo del elemento más rico de la sociedad. Dos ideas que yo creo que son compatibles. Primero, yo creo que es una buena noticia que se haya recuperado más del 40% del empleo destruido durante la crisis y que la situación económica precario. Pero precario. Ahí voy a la segunda parte de mi diagnóstico y si quiere después usted me lo rebate. Yo creo que es una buena noticia que ahora se cree empleo y que haya crecimiento económico positivo. Yo creo que es bueno que ese 40% de empleo que se destruyó ahora ya estén las personas trabajando, pero a partir de ahí yo también me he quedado con algunos datos. No sé que el 2,3%, que 2,3 millones de personas que trabajan sean pobres es un problema nacional que hay que solucionar y por supuesto yo creo que los gobernantes y la clase política no pueden mirar para otro lado y no puede ser indiferente cuando hay niños españoles que comen productos caducados como nos ha puesto el ejemplo. Los gobernantes no pueden mirar para otro lado, por lo cual es buena noticia que se cree empleo, pero yo creo que ya es el momento en el que el gobierno y la oposición
intenten mejorar el mercado laboral. Yo no hablo de una derogación de la reforma del mercado laboral, pero sí de mejorarlo. Y si se mejora el mercado laboral, seguramente podremos ir a un empleo de mayor calidad. Tiempo para una frase de Javier Sardá. Nada. Cerrar los ojos a estos problemas de los niños. Nada, que uno no sabe cuál es la solución, sin duda, pero a veces lo que hacemos es relativizar las cifras, consolarnos pensando que tenemos otras cifras paralelas mejores, pensando que este índice de pobreza es tan exhaustivo que seguramente no hay tanta como parece. Es decir, una cosa es no tener la solución, otra cosa es no creerse las cifras. Una última cuestión que quieras añadir, Santiago. No, simplemente insistir en lo dicho. O sea, es decir, si en el templo del análisis económico en nuestro sistema, que es el foro de Davos, se ha hablado de renta básica y se ha hablado de que no hay trabajo para todos, yo pienso que esto es un aviso a navegantes, ¿no? Santiago Niño Becerra, ha sido un placer. Muchas gracias por estar aquí hablando con nosotros de la llegada del futuro de la renta básica.